Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión en vivo y en directo de la Escuela de la Diosa, este canal secundario que hace tiempo ya que vengo reactivándolo muy de a poco, allí cuando arrancaba con el programa de radio Mantra FM, la Escuela de la Diosa, y bueno, estuvo abandonado por bastante tiempo hasta que finalmente decidí reactivarlo y acá estamos nuevamente con estos directos, con estos vivos que hacemos de vez en cuando y que este mes hemos tenido dos. Veníamos con un vivo y ahora tenemos dos. Y este creo que es el cuarto vivo de la Escuela de la Diosa y estamos acompañados con dos invitados. Así que, bueno, los dos saben un montón, tienen un montón de experiencias, tienen un montón de información, así que vamos a ir de a uno presentándolos. Vamos a arrancar con la señorita, ¿no? Ella es psicóloga, pero además es psicóloga transpersonal. Ella tiene una mirada muy particular de la vida, de lo espiritual, de todo, y además tiene una gran conexión. Ha tenido muchas experiencias, así que, bueno, vamos a presentar. Aquí está con nosotros Roxana Nervo, ¿cómo estás? Hola Istar, buenas noches a todos. Muchas gracias por permitirme estar en este vivo, en este programa, formar parte de este lugarcito tuyo que es la Escuela de la Diosa. Muchas gracias de nuevo. Bueno, eh, Bueno, es muy esto es la importante. primera vez que estás en vivo, Sí, ¿verdad? sí, primera vez. Sí. Invicta. Sí, gente, esta invitada es realmente es inédita, es exclusiva de la Escuela de la Diosa, porque es la primera vez que ella va a hablar públicamente y encima pobre en un vivo. Acá no se puede borrar, no se puede editar nada, así que va a ser como salga, ¿no? Pero bueno, contale un poquito de vos a la gente para que te conozcan. Bueno, desde niña, me sentí una persona muy sensible, que, que digamos, si nosotros empezamos a hablar de la sensibilidad, es la capacidad de poder captar estímulos a través de los sentidos. Bueno, empecé con esta sensibilidad a conectarme con todo lo que estaba a mi alrededor. Por ahí, en ciertos lugares, mi energía cambiaba, variaba, y yo decía, ¿qué me está pasando? Y en el transcurso de este crecer, fui eligiendo carreras. Una de las carreras que me conectó fue cuando empecé arquitectura, porque me gustaba dibujar, me encantaba toda la parte sensible, pero me di cuenta que las estructuras no iban conmigo, los lineamientos, que tenía que hacer de esta forma, de esta otra, y dije, no, este no es mi camino. Y ahí entré en la carrera de psicología. Dentro de la psicología fui descubriendo una mirada totalmente diferente en cuanto a la existencia de uno mismo, ¿no? Por lo general uno ingresa a una carrera buscando un sentido, una afirmación. Y bueno, lo fui descubriendo en el transcurso de la carrera. Me di cuenta que me gustaba una mirada holística, una mirada que fuera a conectar a la persona con su esencia, con su ser, con lo que estaba ahí, con lo que no se decía, con esa espiritualidad profunda. Dentro de la carrera de psicología veíamos mucho psicoanálisis, Lacan, todo desde el punto de vista más racional. La mirada gestáltica me conectó con este todo que tiene más que ver con el hemisferio derecho, ¿no?
con esta parte más holística. Y bueno, de ahí fui descubriendo que dentro de la psicología uno puede utilizar otras herramientas. Aunque el paradigma científico de la psicología no lo avale, pero empezás a darte cuenta que realmente tienen efectos, como por ejemplo la biodecodificación, las constelaciones familiares, y empezás a descubrir que la gran mayoría o el origen de las enfermedades son emocionales e incluso ancestrales, más allá de que, bueno, de las creencias profundas de cada uno, porque si nos remitimos un poco más allá, podemos hablar de las situaciones que pueden ocurrir en otra vida. Pero bueno, eso va a depender de lo que siente cada uno. Bueno, genial, me encantó lo de las otras vidas, no, realmente me encantó. Bueno, allí la tuvimos entonces, ella se llama Roxana Nervo y ya en instantes va a estar contándonos de sus experiencias, porque ella tenía unas experiencias extraordinarias que va a compartir por primera vez está hablando con todos ustedes. Pero bueno, ahora lo vamos a presentar al muchacho de la noche, que yo creo que además, si no estoy errada, creo que es el primer hombre que tenemos en la Escuela de la Diosa. Así que bueno, lo presentamos. Sos el primer hombre, Facundo. Qué bueno, encantado. ¿Cómo estás, Ishtar? Bien, bueno, contales a todos acerca de vos. ¿Quién sos, Facundo? Bueno, primero, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir esta información tan valiosa. Y yo soy Facundo Ula, tengo 39 años, nací en Buenos Aires y soy un simple ser humano, un alma inmortal acá en mi experiencia humana, y hasta los 27 años de edad aprendí lo que suelen aprender las personas, la educación, tuve una formación cristiana y aprendí oficios. Soy maestro mayor de obras y diseñaba casas y departamentos. Trabajé en relaciones públicas, aprendí gastronomía y trabajé en gastronomía. Fui a una escuela de cine también y trabajé en publicidad y videoclips en una productora. Hasta el 2008, ahí a los 27 años tuve un pequeño accidente, caí de unos metros, que gracias a Dios no me quebré nada, los médicos decían que me bajaron angelitos, pero se me hizo un reseteo en mi vida. Cambié de estilo de vida, tuve que dejar el empleo que tenía y mi papá me acercó unos libros de metafísica donde explicaban los principios fundamentales universales y ahí me hizo un clic y fue como mi despertar de la conciencia. Entonces, desde el 2008 al 2015 estuve aprendiendo todas esas cosas y poniéndolas en práctica y pude comprobar en carne propia que funcionan y me ayudaban a sentirme mejor. Entonces, 7 años después de indagar y experienciar, condensé toda la información en una conclusión y escribí un texto que resultó ser una guía práctica donde explico herramientas para elevar la frecuencia vibratoria de los seres humanos, lo que nos aporta bienestar. Y tenía unos ahorros en ese momento y financié una edición del libro, pagué la imprenta, la gráfica yo y regalé todas las copias, fui a hospitales y se los dejé a los pacientes y fui a fábricas y se los regalé a los empleados y a todas las personas que me cruzaba. Como que empezó a resonar en mí era como la necesidad o la misión de compartir esta información de cómo elevar la frecuencia vibratoria. De los principios fundamentales universales con el que más resoné fue con la ley de la vibración. Y después en 2017, con otros ahorros, volví a financiar una segunda edición del libro y también los volví a regalar. Como no tenía más dinero para la imprenta, hice un website donde puse todo el contenido y lo compartí en grupos de redes sociales y empecé a tener devoluciones de personas que lo leían y me ayudaron a traducirlo a otros idiomas. Así que ese texto está en inglés, está en griego. Y nada, en 2020 lo puse en Amazon a disposición de todo el mundo y es como que tengo la intención esta de compartir este tipo de información de apertura de conciencia. Más allá de los oficios que aprendí, es como que creo que todo me fue llevando a esto.
Muy bien. Oh, fantástico. La verdad es que tu historia es realmente increíble. Escuchen lo que contó, que él se cayó. ¿De qué altura te caíste, Facundo? Y más de 2 metros eran, de espalda. Y no me quebré ni un hueso. Y estaba internado conmigo otro que se cayó de un banquito y estaba todo quebrado, pobrecito. Oh, Y me decía, vos suertudo, que no te quebraste nada, ¿no? Pero igual me cambió el estilo de vida ahí. Fue como que me hizo un clic. increíble. Y ahí empecé a recordar que yo ya desde chico tenía acceso. Primero que veía a mi mamá, ya era una subidora de frecuencia, cómo nos crió a nosotros. Y después diferentes culturas también a las que había tenido acceso. El paradigma principal es básicamente la conciencia. Y la conciencia depende, siendo una manifestación física, nosotros como humanos, de los principios universales, ¿no? Y ahí está la ley de la atracción y causa, efecto y correspondencia, la energía femenina y masculina para generar cosas, acá en la dualidad, la polaridad, y bueno, y son herramientas muy útiles porque Sí, evitas ya causar nos mal vas a estar karma. contando, ya nos vas a estar contando. Bueno, la verdad que me encanta. Bueno, los dos no paran Gracias. de hablar. Así que bueno, vamos a, vamos a sacar. No, no, yo les cuento que antes de salir en el vivo, estuvimos ahí tratando de conversar ahí con los dos y se pisaban uno al otro y hablaban sin parar. Entonces yo dije, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Así que bueno, por eso, gente, disculpen, pero vamos a hacer esta dinámica y al final, o sea, cuando estemos cerca del final, vamos a ir leyendo las preguntas que tengan ustedes. Así que vayan pensando preguntas. Galindo, pensar preguntas. Porque sos el más hábil. Bueno, piensa preguntas, entonces ahí sí, los vamos a poner a los dos para que ustedes puedan preguntar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con Roxana. Bueno, no, no, la verdad que me mató porque soy de gente que no suele hacer directo y qué sé yo, y por ahí le va a costar. No les costó nada, los dos hablan, no tienen ningún problema, así que bueno, nos va a quedar corto el programa de hoy. Pero bueno, Roxana, nos estuviste hablando, no te me vas a escapar, Roxana, nos estuviste hablando mucho de tu parte intelectual, pero no nos contaste mucho de vos en realidad. Me gustaría que nos contaras más acerca de vos, por qué se te despertó este interés por lo espiritual, siempre fuiste así desde chica o fue algo que te surgió como el caso de Facundo después de que se cayó y bueno, ahí cayó en la cuenta de que existe toda otra realidad, ¿no? Así que bueno, eso me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia, tus experiencias, cómo es que vos decidiste, porque yo conozco un montón de psicólogas, pero no son todas como Roxana, ¿no? Digamos que siguen o la gestal, ¿no? O siguen una línea, pero en el caso de Roxana, que se volcó más a lo holístico, a lo espiritual, la verdad que es bien interesante, ¿no? Siendo psicóloga, es decir, teniendo toda una estructura, decidiste volcarte para ese lado holístico. Pero bueno, queremos conocerte más a vos, así que bueno, a ver, ¿qué más nos podés contar? Bueno, creo que de niña me pasaban muchas cosas a manera sensible y eso me llevó a conectarme con esta parte espiritual, que somos un todo completo. Eh, Sentía, por ejemplo, sensaciones en mi cuerpo cuando iba a pasar algo que no era muy grato, y lo sentía, por ejemplo, como algo que me daba mucho miedo, lo sentía una energía atrás en la espalda. Era muy fuerte como lo sentía. Yo como niña no lo sabía expresar y después de grande me daba cuenta. Me daba cuenta de lo que estaba percibiendo. Creo que si nos preguntan, un niño es una persona muy, muy capaz de estar conectado todo el tiempo a su, vamos a citar a Jean-Pierre Garnier Mallet, a su doble cuántico,
y de ahí recibimos toda la información y manejamos más o menos un 75, un 80% de información inconsciente, que no la vemos, pero esa información está. Cuando somos capaces de acceder a esa información y la hacemos consciente, se desarrolla lo que se llama la intuición, porque captas cosas de situaciones del entorno que de otra forma no captarías. En este transitar de la vida, empecé también, como Facundo, a escribir y a hacerme preguntas. Empecé con una escritura donde dibujaba mandalas y con preguntas que me venían respuestas. Ese cuadernito lo tengo guardado. No hice como Facundo, que lo imprimí, lo regalé, no. Fue, creo, un autoconocimiento y un autodescubrimiento también a nivel personal. Me fue conectando con la profundidad de mi alma. Y empezaron a aparecer a mi vida muchos libros, libros de despertar de conciencia, como Brian Way, Muchas vidas, muchos maestros, La conspiración de los alquimistas de Hannah Jakosky, que ella hace un viaje profundo de esta protagonista y una conexión con todo lo que es, que a mí me llenó, digamos, como el alma, ese libro. Y después empecé a escribir poesías que sentada venían y las escribía, ni siquiera la borraba, o sea, agarraba incluso el celular y empezaba así. Entonces era como algo que me llegaba en determinados momentos de mi vida. Y fui buscando a Dios de distintas formas, pasé por distintas religiones, distintas experiencias, hasta que descubrí que la unión es única y personal, con Padre, Madre, Fuente, como cada uno sienta llamarlo. Y a través de la meditación fue una llave valiosa, valiosa, valiosa. He tenido esas experiencias de imágenes que muchas veces he dibujado o he anotado y se ha ido despertando en mí, bueno, el desarrollo profundo de esta conexión con todo lo que es, ¿no? Y las gemas, que para mí son también parte valiosa, hice curso de gemoterapia, hice psicotarot, todo lo que me llevaba a ir más allá y desarrollando nuestras capacidades psíquicas, porque todos tenemos dones y talentos. Cada uno es particular, ¿sí? Y que, bueno, el despertar de estos dones y talentos va a tener que ver con nuestra conexión, con lo que sentimos. Sigo diciendo que para mí el sentir como un niño, el jugar como un niño, el divertirme, el conectarme con la naturaleza, me dio esa capacidad de sentir y de esa alegría de que formo parte de un todo y que este todo que está afuera también está en mí. Muchas veces buscamos la luz afuera y solo debemos mirarnos por dentro y ahí está la luz. Y nos damos cuenta cuando iluminamos nuestro interior que somos seres creadores, ¿no? Que podemos crear todo el tiempo y transformar realidades. Cuando hacemos consciente esto, es cuando los cambios se manifiestan. Sí, justamente hablando de crear realidades, yo creo que ahí me dio el pie preciso para introducirlo a Facundo. Así que bueno, ahí ya lo volvemos a poner a Facundo. Te dio el pie Roxana. Muy bien, hablando de crear realidades. Es el momento de compartir con toda la gente que está ahora en el chat,
que te cuento que hay unos comentarios re lindos. Mira, vamos a poner algunos. Mira, María José Sota, gracias por este espacio tan interesante. Bueno, hay gente que saluda también. Acá Galindo nos dice, wow, dice, qué buena energía que tienen los invitados. Bueno, sí, ustedes tiren flores, todo. Muy bien. Bueno, sí, no veo preguntas todavía, pero bueno, todavía no han desarrollado. Ahora cuando esto van a surgir preguntas, seguro. Así que bueno, te dejo, Facundo, para que te explayes y que nos compartas esto tan lindo que nos querías compartir. Ok, muchas gracias, Ishtar. Quiero hablar acerca de la energía, la frecuencia y la vibración, y voy a hacer un poquito de teoría al respecto. Tenemos que razonar que los seres humanos somos manifestaciones físicas de energía y que la energía está vibrando permanentemente en diferentes frecuencias. Por lo general, nadie quiere enfermarse, nadie quiere vivir en carencia, nadie quiere vivir frustrado ni deprimirse. Por lo general, los seres humanos buscamos el bienestar y evitar el sufrimiento. Y es aquí donde incide la importancia de la energía, la frecuencia y la vibración. Primero, hay que tener en cuenta eso, que los seres humanos somos frecuencia vibratoria, somos manifestaciones físicas de energía, vibramos en diferentes frecuencias. Y segundo, tenemos que comprender qué son la frecuencia y la vibración. Básicamente, la frecuencia vibratoria es la manera de medir la magnitud en la que vibra la materia. Toda manifestación física de energía, es decir, la materia, vibra en diferentes frecuencias. Y si los seres humanos vibramos en diferentes frecuencias, esas frecuencias van a implicar qué estado de ánimo tengamos, qué estado de salud tengamos, si vivimos en carencia o en abundancia, si estamos sanos o enfermos. Y para comprender mejor esto, tenemos que diferenciar dos grupos principales de frecuencias, las frecuencias altas o sutiles y las bajas o densas. Y podemos relacionar diferentes estados del ser humano a estos dos grupos principales de frecuencias. Por ejemplo, el amor, la alegría, la tranquilidad, la abundancia y la buena salud están relacionados con las frecuencias altas o sutiles, mientras que el miedo, el odio, la tristeza, la carencia y la enfermedad están relacionadas a frecuencias bajas. ¿Esto cómo se descubre? A partir de que diferentes personas se les hizo un estudio vibracional, se les midió la frecuencia, las personas que eran pacientes, que tenían problemas de salud físico, que estaban inconformes, vivían en carencia, cuando medían su frecuencia eran frecuencias bajas, y las personas que estaban satisfechas, con buena salud física, con tranquilidad, armonía, su frecuencia era alta. Bueno, entonces, como nadie quiere estar enfermo ni vivir en carencia, y eso está relacionado a las frecuencias bajas, es obvio que es muy importante aprender a cómo elevar nuestra frecuencia vibratoria. Y para eso existen herramientas que están al alcance de todos, que son muy, muy sencillas, y me gustaría compartir cuáles son con todos ustedes. Lo que ayuda a elevar la frecuencia vibratoria de los seres humanos, en primer lugar, son los pensamientos. Primer principio fundamental universal: soy mente, pienso y luego existo. Entonces, los pensamientos nos van a generar emociones, sentimientos, esas emociones se van a somatizar en el cuerpo físico, nuestros pensamientos, que son a partir de nuestro foco de atención, nos van a producir, además de pensamientos y emociones, estados de salud también, y van a crear nuestra realidad. Justamente como Roxana decía acerca de que creemos nuestra realidad. A partir de elevar nuestra frecuencia vibratoria, podemos darle dirección a tener una realidad más agradable, con menos sufrimiento. Segundo lugar, el amor. El amor es la frecuencia más alta de todas. Podemos, a partir del amor, subir nuestra frecuencia vibratoria, ¿no? Amar, ser amados, el amor incondicional, que es tan difícil de practicar, pues siempre ponemos condiciones: si son buenitos los amamos, y si no, no.
Pero bueno, en fin. La gratitud también, ser gratos nos eleva la frecuencia vibratoria y si tomamos conciencia y razonamos, siempre hay cosas para agradecer. Y otros factores que son mucho más cotidianos y menos espirituales son netamente físicos, como el agua, por ejemplo. El agua, el uso consciente de este elemento, teniendo en cuenta que los seres humanos somos 70% agua, entonces hidratarnos bien, nadar, bañarnos seguido, estar en contacto con el agua nos ayuda a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Una buena alimentación balanceada también, tener presente que existen alimentos con frecuencias bajas y alimentos con frecuencias altas, así que los invito a investigar y aprender al respecto. Otra cosa cotidiana que usamos mucho es la música, es esa armónica mejor. La música nos sirve para elevar la frecuencia vibratoria, lo que nos aporta bienestar, estar en contacto con la naturaleza, pisar descalzos la tierra, el pasto, abrazar árboles, el ejercicio físico también. De paso generamos hormonas del bienestar, como por ejemplo endorfinas. No se trata de imponer nada, algunos querrán hacer fútbol, otros querrán, no sé, entrenar, o ir al gym, o salir a correr, o a caminar, o lo que sea, pero el ejercicio físico nos sube la vibra. Bailar, por ejemplo, que combinamos música y ejercicio físico, son dos frecuencias altas. Nadar, combinamos agua y ejercicio físico, también nos suben la frecuencia. La creatividad, el entusiasmo, todo nuestro camino creativo, ¿no? Cómo reaccionamos frente, o cómo creamos directamente nuestra realidad. No me refiero solo a la creatividad de hacer manualidades, sino al momento de ser creativo en cuanto, bueno, ¿cómo me voy a tomar el día? Ponerle onda, ¿no? Con creatividad. Después, algo muy importante para tener la vibra alta es ser coherentes, la congruencia. Tener coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos, entre lo que sentimos y hacemos. Eso es fundamental. Y después otras cosas que también las podemos adoptar y hacerlas habituales, como por ejemplo la meditación, los ejercicios de respiración consciente. Como dije antes, no se trata de imponer porque hay cientos de técnicas, hay que ver con cuál técnica resuena más cada uno, porque capaz que querés hacer una meditación trascendental, estilo oriental, y en lugar de relajarte y dejar de pensar, te pones tenso porque no te sale la postura, y esa no es la idea. La idea es, bueno, encontrar tu manera de meditar. Después, estar presentes en el aquí y ahora también nos ayuda a elevar nuestra frecuencia vibratoria. No lamentarnos por el pasado, ni estar ansiosos por el futuro, estar simplemente presentes. Y algo muy importante, manejar y dirigir nuestra energía. Y teniendo en cuenta que somos energía, donde prestamos atención, estamos entregando energía que por otro principio universal vuelve, por el principio de correspondencia. Entonces, esa energía que entregamos con nuestro foco de atención nos va a retornar en forma de pensamientos, en forma de estados de ánimo, de estados de humor. Entonces, el principal factor para el manejo de nuestra energía es nuestro foco de atención. Y esto también nos sirve para evitar el estrés y no generar hormonas que perjudican, ¿no? Porque si bien es muy espiritual y de raciocinio, también es muy físico esto y médico comprobable, ¿no? La química del cuerpo humano. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos la vibra baja o alta? Básicamente preguntándonos el autoconocimiento, preguntándonos a nosotros mismos cómo nos sentimos, ¿no? Si nos sentimos mal, probablemente si nos miden la frecuencia va a dar baja. Entonces, para sentirnos bien, podemos recurrir a algunas de estas herramientas para subir la frecuencia y la idea es sentirnos mejor, ¿no? Así que ahora voy a hacer como un pequeño resumen. Manejar nuestros pensamientos, gestionar nuestras emociones a partir de nuestro foco de atención, comer bien y sano, entrenar, escuchar música, el contacto con la naturaleza, respirar conscientemente, entre otras cosas, nos ayuda a elevar nuestra frecuencia vibratoria, lo que nos aporta bienestar, buena salud, abundancia. Y bueno, si me das permiso, Ishtar, a propósito de esto, los invito a leer mi libro que se llama Energía, Frecuencia y Vibración. Está disponible en Amazon, en inglés y en español, la misma versión. Y bueno,
Esa fue mi ponencia. Sí, y bueno, y acá vi que, bueno, Galindo te dejó una pregunta y fue dirigida a vos directo. Hay más preguntas, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir con Roxana. Dice, luego del despertar, ¿hasta dónde llevaste los cambios en tu vida? ¿Cómo, luego del despertar, hasta Sí. dónde llevé los cambios en mi vida? Por ejemplo, cambiar el foco de atención, a tener mucho cuidado y filtrar la información que apela a mis sentidos y no dejo pasar todo. Quizás es algo, vos entrás a una habitación, está la televisión prendida con las noticias y esa información, por más que vos digas no me afecta, no le presto atención, está entrando en tu subconsciente y genera un caos, y ese caos no te permite dirigir bien tu vida, entonces el caos en vos la dirige por vos. Entonces empezás a comprobar, ¿no? Bueno, voy a cambiar qué contenidos miro, por ejemplo, en la alimentación también, y a experimentarlo, o sea que sí fueron cambios, de no tener ni idea qué era la meditación, a aprender a meditar y a hacerlo hace más de 12 años, todos los días, hacerte un espacio para eso, por ejemplo, y empezar a ver los resultados también. Como quizás estás frente a experiencias de salud difíciles y te sanás mucho más rápido que otras personas, o como quizás no estás laburando en los oficios que aprendiste, pero te llega igual la abundancia y el alimento si estás en tu propósito de vida, ¿no? Entre otras cosas. No sé si respondí a la pregunta, dentro de mi experiencia es lo que estoy diciendo. Galindo, después decirle si respondió tu pregunta. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Ahora le vamos a dar nuevamente lugar a la amiga Roxana, que bueno, que también te han hecho algunas preguntas. Así que bueno, acá está tu hermana, te cuento, que te está mirando. Dice, Lorena se llama. Hola, Lorena. Dice, soy hermana de Roxana. Algunas cosas sentimos y parecemos, es verdad, Facu, con las frecuencias, las vibras bajas son enojo, tristezas, etcétera, y las frecuencias altas son alegría, amor. Yo hago péndulo hebreo. Bueno, entonces la vamos a ir a consultar a Lorena. No sé lo que es el péndulo hebreo, la verdad, así que bueno, ya después nos enteraremos. Y después acá hay otro mensaje, a ver, de María Florencia Suárez, que dice, saludos a la Escuela de Diosa, pregunto a los invitados, ¿qué misión sientes que tienen en esta vida como seres humanos y por qué lo sienten así? Hola Flor, es amiga mía Florencia. Lo hemos charlado muchas veces. ¿Cuál es la misión, no? Creo que en estos tiempos que estamos viviendo ahora es el despertar de conciencia, el ayudar y el asistir, por lo menos desde mi parte. He elegido la profesión, por algo la elegí, ¿no? En este camino de ayudar. Coincido en algunas cosas que dice Facundo y las herramientas las tenemos. Simplemente hay que empezar a hacernos conscientes de estas herramientas y empezar a trabajar con ellas. Voy a ir puntualmente en el trabajo terapéutico, ¿sí? Para no descontextualizar. En la terapia ocurren diferentes procesos, ¿sí? Una persona, para poder modificar o hacer un cambio positivo en su vida, se da un proceso que se llama insight, que es un aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje profundo. Para que este proceso se produzca, esta persona necesita conocerse, que esa es la primer parte fundamental. Para autoconocernos, a veces tenemos que hacer una mirada que vamos al pasado, pero en un pasado que surge en este aquí, ahora presente. Venimos con información que traemos de ancestro, que está en el subconsciente y nos determina que obremos o que repitamos ciertos parámetros y cometemos ciertos errores que se repiten en el arbolito.
Si lo trabajo, lo puedo modificar. ¿Cómo? Hay muchas técnicas. Para elevar la vibración, como dijo Facundo, hay muchas técnicas. Una de ellas, por ejemplo, las flores de Bach, las flores del Mediterráneo, que son esencias con las que suelo trabajar y me parecen muy oportunas. Las flores del Mediterráneo, que son esencias de la nueva era, trabajan a nivel energético, interno. Si somos un 75% de agua, imagínense toda la información que estamos incorporando en nuestro cuerpo a través de la homeopatía, de las flores y cómo vamos generando cambios. Agradezco, Florencia, tu pregunta y en este despertar vamos por el camino. Ella Bueno, también pero a Roxana, bueno, me he dado cuenta de algo, gente, nos cuesta sacarla del tema de la estructura, nos está costando. Bueno, así que por eso no te dejaba vos en la pantalla. Me gustaría que nos contaras acerca de tus experiencias, estas experiencias mágicas, maravillosas, que te ayudaron a conectar, a darte cuenta y a vincularte con otras realidades, ¿no? Desde toda tu sensibilidad, porque cuando ella habla con mucho término ¿no? de por ahí de su estudio, de la psicología, pero tenés una sensibilidad tremenda, no sabes lo que son las poesías, son hermosas y has tenido muchas experiencias. Así que, bueno, yo creo que a la gente lo que más le gustaría escuchar es esa faceta tuya, ¿no? Conocerte desde ese lugar, desde tu conexión, desde tu parte más mística, más espiritual. Así que, bueno, lo que quieras compartir con todos. Bueno, una de las cosas que más me abrió a este sentir fue la meditación. Meditando me venían imágenes donde, por ejemplo, ¿no? Haciendo una meditación particular, se me representa un rostro con un cabello blanco, unos ojos azules muy intensos y que me miraba. Grabé esa imagen y veo un programa y esa misma noche, después de una meditación, y una artista venezolana tiene una pintura donde en esa pintura era el rostro que yo había visto. Cuando me pasan estas cosas yo me quedo como, wow, ¿qué me pasa? Porque ahí me doy cuenta que podemos, que nos están conectando de distintas maneras, de acuerdo a la sensibilidad que tenemos cada uno. También me ha pasado ir caminando con una amiga, saliendo de un determinado lugar, y había un señor sentado con una mano vendada. Y el señor se quejaba del dolor que tenía. Y yo sigo caminando con el esposo de ella se vuelve y le pregunta al señor qué le había pasado. Y automáticamente cuando ella le pregunta qué le había pasado, yo sentí y le dije al esposo de ella, se quemó. Y el señor dice, me quemé. Entonces, estas cosas, esta información, son cosas que me suceden y me suelen suceder cotidianamente en determinados lugares. Como así también me suele suceder que en el trabajo, por ejemplo, suelo captar la energía de las personas con las cuales estoy trabajando. Y a veces me cuesta bloquear el ingreso de esta energía porque me genera o dolor de cabeza o malestar en mi cuerpo. Si me conecto mucho con el campo energético de la otra persona, puedo percibir y sentir, por ejemplo, hablando con una persona particular, un determinado tema,
me viene un nombre. Y le digo, ¿qué te dice este nombre? Y me dice, wow, ese nombre era el nombre que yo le iba a poner a, bueno, su hijo que había perdido. Y también le había llegado un mensaje de texto con el mismo nombre ese mismo día. Entonces, al principio yo me guardaba las cosas, no las decía porque digo, bueno, ¿qué es esto que siento? Y después las empecé a comunicar. Y cuando las empecé a comunicar, empecé a tener respuestas. Y me di cuenta que cuando nos conectamos desde el lugar de la sensibilidad, por eso hago tanto hincapié a la sensibilidad, nuestro campo energético, nuestro campo vibracional se conecta con el campo del otro y recibimos toda esta información inconsciente y la podemos traer a la conciencia. Y a veces, como le llaman, guías, maestros, nos bajan información para que podamos dar una palabra, una ayuda o un algo que en la otra persona haga un clic. Bueno, y varias cosas me han pasado. No sé, Iscar, ¿qué más te gustaría que cuente? Por ejemplo, a ver, un día iba caminando y escuchando una meditación y me viene el número 8, 888. Y digo, ¿qué significa este número para mí? No le había prestado atención. Y resulta que en un determinado lugar, con una determinada persona, estábamos en un grupo y esta persona dice, me viene para hacer tal reunión el día 8 del 8. Y mi amiga me mira y me dice, Roxana, acabas de decir que qué te quiere decir el 888. Entonces me conecté con esta persona y le dije, mire señor, le digo a su alma, a su esencia, a mí me viene esto del número 888, si le resuena a su alma, ahí le está dando una información. Y la persona me dijo, me resuena mi alma, gracias. Y bueno, y de ahí pasó un acontecimiento que no. No, hermosas experiencias, la verdad, ¿no? Y bueno, ahí ya lo incorporamos a Facundo nuevamente. Y ¿sabés qué, Susana? sí. Tenés que iluminar tu aura para cuando vos sos muy sensible y percibís las energías de otras personas, tenés que hacer tu escudo protector. Mientras más alta tengas la frecuencia, menos te va a afectar, porque vos podés percibir, pero no apegarte a esa sensación negativa. Porque o desagradable, ¿no? Porque a veces estás enfrente de una persona que por ahí está irritada o algo, y casi siempre cuando se juntan dos personas hay uno que está bien y uno que está mal, y el que está bien se pone mal con el que está mal. Y bueno, en realidad habría que, creo que es así, hace poquito me vino este razonamiento, que nada nos turbe, ¿no? Estar siempre en nuestro centro, en vertical, ¿no? Esa congruencia entre lo que pensamos, decimos, sentimos, perdón que pasó una moto, y hacemos, y que nada nos turbe, porque si no el mundo es caótico y hay diferentes experiencias y que pueden estar, pero si vos no estás en esa frecuencia no te va a afectar. No sé, vas caminando por la calle y se cae un pedazo de escombro de una casa, y capaz que si vos estabas protestando de mal humor o algo, estabas en la frecuencia de lastimarte y te cayó en la cabeza. Y si vos estabas alegre y en otra frecuencia, pasaste por al lado y te rozó 2 centímetros. Entonces esto de elevar la frecuencia nos permite también eso, cuando somos muy sensibles a percibir las energías ajenas, también tenemos que protegernos, ¿no? Es como las personas sanadoras que hacen Reiki. Si no se trabajan a sí mismas, les puede hacer muy mal absorber la energía que supuestamente somos canales, ¿no? A través de los que puede pasar esa energía crística sanadora. Sí, pero yo creo que eso de que dijo Facundo, de nada te turbe, eso, más que nada yo diría que nadie te turbe, porque muchas veces uno está bárbaro, pero aparece alguien
Mala onda. Mentira. No sé, pero es algo, es cotidiano, es cotidiano. Nos ayudan a desarrollar el amor incondicional, la compasión, la misericordia y todo eso, ¿no? Todas las personas que se nos presentan en esos estados. Bueno, ahí les tiran una pregunta, Sí. creo que es para los dos, así que bueno, conteste primero uno y después el otro. Si hicieron terapia de regresión o de vidas pasadas o recordaron vidas pasadas. ¿Vos, Roxana, querés primero? Yo terapia de regresión no hice. No sé si recordé vidas pasadas, porque por ahí tengo flash de situaciones. Me olvidé de decirles que desde niña yo veía chispas de luces, colores, y de grande como que se me potenció eso de los colores en las personas o en lugares. No lo hago a voluntad, viene solo. Y siempre es información que me llega. Pero de terapia de vidas pasadas no he hecho. Vos no sé, Facundo. Yo tampoco, pero tengo que aclarar algo. Yo estoy muy seguro de esto. Esta es la primera vez que estoy en el planeta Tierra como ser humano. No había venido en otras experiencias, así que todas las que pagué ahora las hice en esta vida, digamos. No traigo karma acumulado de antes ni nada de eso. Por eso me alegra mucho el despertar de la conciencia, porque ahí tengo mucha prudencia. Si no te metes en la rueda del samsara, ¿no? Entonces vos sos inocente y te hacen daño, y si vos después te vengás, después vas a entrar en un círculo que alguien más te va a hacer daño a vos y no se termina más, ¿viste? Y eso hay mucho que implica lo de las vidas pasadas, del plan kármico de pagar y esas cosas. Yo creo que estoy muy seguro que cada una de las cosas desagradables que me pasaron me las busqué, digamos, estoy muy consciente de eso, ¿no? Entonces por eso soy muy prudente, porque sé que lo que pienso, lo que digo y lo que hago me va a traer consecuencias que vuelven multiplicadas a mí, ¿viste? Así que sí recuerdo haber estado en el planeta Tierra antes, pero no era humano, así con la Trinidad, la mente que piensa, el alma que siente, el cuerpo físico en base. No, creo que son experiencias muy flasheras que por ahí se las contás a la gente y creen que estás medio chiflado, que quizás esté medio chiflado, pero recuerdo hace mucho era luz, entonces era una cueva donde la gente, cuando veía esa luz que le iluminaba los pasos, se tranquilizaba, y yo podía percibir esa tranquilidad que generaba, y en otra era un sonido como una melodía, y podía percibir qué agradable sentían las personas que sí eran humanos, que escuchaban esa vibración, digamos, que era. Pero como humano hace 39 años, 31 de diciembre del 81 hasta el día de la fecha. Así que soy nuevito acá, soy un bebé en pañales. Todavía me queda por aprender tanto y me considero un inmaduro. Pero ya estás enseñando, sos un bebé que No, está dando clases. No, pero es 39 años con la mente de 14. Bueno, acá Karen Klopper, bueno, muchísimas gracias Karen Klopper por todo el apoyo que da siempre a todo mi trabajo, tanto en el canal La Matrix del Misterio, como en este también, la Escuela de la Diosa. Así que bueno, muchísimas gracias Karen. Y acá comenta, dice, yo estudio la técnica del doctor Caboli sobre terapia de regresión. Es muy importante trabajar los traumas, todos tenemos trauma desde nuestro nacimiento. Sí. ¿No? Bueno, ahí la psicóloga no sé qué dice. Que sí, ¿no? No, coincido plenamente, por eso, más allá del trabajo puntual de los traumas, una vez escuché a un terapeuta en una conferencia sobre este tema muy puntual, como está indicando tu oyente. Él era racionalista, cartesiano, ortodoxo, y trabajaba todo lo que era racional sobre la psicoterapia, ¿no? Freudiana. Y se fue a vivir a México.
Y en México tuvo una experiencia con un chamán, que él nunca pensaba que iba a tener una experiencia así, de esa magnitud. Subió a una montaña, y la montaña se descompuso y no había nada para tomar para poder curarse. Entonces lo mandaron con el chamán del grupo. En esa experiencia que él vivió, dice que le dolía tanto la cabeza y su malestar que el chamán lo único que hacía ruido y escupía, hacía ruido y escupía. Él decía, por favor, que se vaya esta persona, no le soporto más. Y en un momento dice que el chamán dijo, ya está, dejó de escupir y se fue. Y él automáticamente se sintió bien. Dijo, ¿qué pasa acá? Porque no puede ser que yo automáticamente me sienta bien. Y bueno, y él empezó a trabajar con terapias regresivas. Llegó a la instancia con una paciente dentro del útero materno. Dentro del útero materno, la persona relata un montón de situaciones que era imposible que la supiera porque no había nacido. Y toda la información que brindó fue corroborada con la madre de esta paciente y era más o menos un 99% de exactitud. Entonces él decía, quien sin ojos puede ver, sin oído puede escuchar. Esto quiere decir que hay algo más allá. Entonces lo que hay más allá es el alma. Entonces tenemos esta capacidad de venir con toda esta información, como dice Facundo, y después cuando vamos creciendo, alrededor más o menos del año, los 2 años, se va formando la personalidad, el psiquismo, y vamos teniendo una amnesia selectiva. Olvidamos todo esto que traemos. Entonces, cuando vos trabajás profundamente en esas instancias, podés recordar lo sucedido en otras vidas, como le pasó a Brian Way trabajando con esa paciente cuando le dijo, ve el origen de tu trauma, y la paciente pasó a otra vida. Entonces ahí nos damos cuenta del poder de la palabra, ¿no? Porque él la llevó con la palabra. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros con la palabra podemos hechizar a una persona diciéndole, por ejemplo, si yo te digo, ay, qué horrible que estás, mirá cómo estás, esto, lo otro, yo te hechizo y te hago sentir mal. Pero si yo te digo, ay, qué hermosa que estás, mira qué belleza, mira cuánta luz tenés, mi palabra y mi intención hizo que tu día cambiara. Entonces, importante que es lo que decimos, lo que hacemos, con la impecabilidad, ser impecable con la palabra. Bueno, ahí nos saludaba Berito. Vero es una amiga nuestra de los canales, de todos los canales. Berito, mexicana, tiene un canal bastante esotérico que se llama Tercer Sueño Paranormal y Místico, así que le mandamos un besote enorme a Vero, que está allí siempre en todos los programas. Bueno, gracias a Gustavo Bulacio, que es el administrador del canal, Alejandra, bueno, toda la gente que se ha sumado, la gente del grupo, a Silvia, bueno, muchas gracias Galindo, Faraone, bueno, a todos los que están allí siempre bancando, ¿no? Cada cosa que hacemos, ¿no? Y en esta apuesta a este canal que es más holístico, que va a ir creciendo de a poquito, pero va a ir creciendo, le vamos a poner todo el amor, todo lo mejor, trayendo invitados, así como los chicos, que bueno, que cada uno, fíjense, desde su lugar, su experiencia, su conocimiento, bueno, desde la sensibilidad de Roxana hasta, bueno, la amorosidad de Facundo, de ahí de escribir un libro y regalárselo a todo el mundo, en todos lados, para los que se sumaron después, que esto lo contó al principio, que él hizo un libro. A ver, contanos nuevo, Facundo. ¿Cómo fue lo del libro? Hay un delay. Eso, aprendí la frecuencia
y de los ciclos universales, y empecé a indagar y estuve practicando los 7 años, y a los 7 años de eso hice una conclusión y escribí un texto. Y después tenía unos ahorros, entonces fui a una imprenta y imprimí unos libros y los regalé. Se los regalé a pacientes en hospitales, a empleados de fábricas, a todos mis amigos y conocidos y vecinos también, porque sirven para estar contentos esas cosas. Y digo, mientras más contentos están, menos me van a molestar. Vamos a ponerlos a todos felices, entonces. Sí, no, la verdad, increíble, increíble las historias de los dos, todo lo que nos han compartido. Así que bueno, yo, ¿qué más que decirles que darles las gracias a los dos por haberse abierto, por haber compartido esta pequeña partecita de ustedes acá en esto que llamé la Escuela de la Diosa. Y bueno, les dejo el cierre a ustedes, lo último que quieran decir, compartir y si quieren compartir sus redes sociales, su forma de contacto para alguna persona que también quiera después contactarlos. A ver, Roxana primero, las damas primero siempre. Vale. Okay. Estaba esperando que vos dieras el pie, así no nos pisamos. Lo que me gustaría agregar y decir es algo que tiene que ver con esto que estábamos hablando, de elevar la vibración, ¿no? Y del amor, que todos dicen que es la frecuencia más elevada. Creo que hay que ver el amor como un estado elevado de conciencia, porque no es ese amor romántico que todo el mundo habla, ay, porque me enamoré, porque lo poseo, porque él es mío, no. El amor como un estado elevado de conciencia, de una alta frecuencia. Hay un hombre que me gusta mucho que se llama Brian Way, Green Braden, perdón. Él habla de que nosotros podemos transformar y crear la realidad cuando pensamientos, sentimientos y emociones se confluyen en una misma. El campo electromagnético del corazón hace que eso se materialice. Hay estudios científicos hechos que dicen que cuando el ADN es sometido a emociones bajas como enojo, ira, tristeza, se comprime y se retuerce el ADN, por ende baja el sistema inmunológico. Cuando es sometido a emociones altruistas, amor, alegría, compasión, el ADN no se retuerce y el sistema inmunológico se eleva. Eso es lo que quiero compartir como cierre final y agradecer de nuevo a Istar y a todo su canal, que sé que va a ir creciendo y cada vez más, y en amor, en prosperidad y abundancia. En mis redes sociales tengo Facebook nada más, la voy a hacer íntegra en algún momento, y me buscan así como Roxana del Luján Nardo. Nada más. Gracias. Paco. Muy bien. Bueno, yo quería recordar también que hay algo muy importante que implica que subamos los seres humanos nuestra frecuencia vibratoria para subsistir como especie, porque en este momento, en este tiempo cósmico, teniendo en cuenta el ciclo de traslación del planeta Tierra, todos los planetas del sistema solar, y al entrar al cono de luz del Sol de Alcione, eso lo que hizo es activar nuestro Sol, incrementó las erupciones solares de plasma básicamente, y eso afecta al planeta Tierra elevando la frecuencia. Y como los humanos somos tan sofisticados, nosotros podemos variar nuestra frecuencia a partir de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y por lo general, la más media, el sistema, las costumbres, las culturas bajan la frecuencia, y para subsistir como especie individualmente cada uno
deberíamos o sería bueno que aprendamos cómo subir la frecuencia vibratoria para así afectar al colectivo, porque va a haber extinción masiva de especies que no se adapten a este cambio frecuencial y sería lindo que el ser humano haga su próximo paso evolutivo y continúe en el planeta Tierra como una nueva humanidad, ¿no? Teniendo en cuenta justamente que las frecuencias altas implican amor, tranquilidad, armonía. Y hablando de esto que dijiste vos, Roxana, del amor, sabés que la etimología de la palabra amor es sin muerte. Todas las palabras que empiezan con A es sin lo que le sigue. Amorfo, sin forma. Amor es sin muerte, es decir, la vida. Y si nos vamos al idioma inglés, amor se dice love y probablemente viene del verbo live, to live, que es vivir. Entonces, amor es la vida entera, ¿no? Toda la vida. Y nada, subamos la frecuencia y si aprendemos cosas buenas que nos ayudan a nosotros, estemos seguros de que pueden ayudar a otras personas también y compartámoslas. Eso, había un oyente que preguntaba cuál era mi misión o mi propósito en la vida. Yo creo que haciendo honor a mi nombre, que es Facundo el Elocuente, significa es explicar, ¿no? Y resoné con esto, de explicarle a las personas cómo subir su frecuencia vibratoria y aportarles bienestar. Bueno, eso. Y muchas gracias, Ishtar, y muchas gracias, Roxana. Fue un placer. Y me pueden encontrar en mi canal de YouTube y en Facebook, que es el mismo nombre, es Facundo Luis Ula, con doble L, y en Instagram también, @ulafacundo y @energy.vibratoryfrequencies. Y el libro donde explico las herramientas para subir la vibra, está disponible en Amazon y se llama Energía, Frecuencia y Vibración, y es bilingüe la misma edición, para aprender inglés sirve también, porque está en español y en inglés en el mismo libro. Bueno, y eso, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos, gracias a toda la gente que estuvo allí bancándonos toda la hora completica, dirían. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, ya saben, entonces ahí los pueden contactar, les pueden hacer las preguntas que quieran. Vamos a seguir con estos vivos de la Escuela de la Diosa próximamente. Yo calculo ya el próximo va a ser en octubre. A sus órdenes. En octubre vamos a tener un vivo más, por lo menos uno vamos a tener. Vamos a ver si aparece gente. A veces vas caminando y aparecen de las baldosas, así. Te dicen, bueno, acá estoy, soy yo. Oh, bueno, ok. Increíble. Encantado de volver algún día, ¿eh? Sí, totalmente, los dos. Roxana se quedó con un montón de cosas también, así que, bueno, ya más adelante también la vamos a llamar en algún momento, así nos sigue contando todas esas experiencias que no nos contó hoy, porque no se anima. Bueno, gente, les mando un abrazo gigante a todos. Nos estamos viendo próximamente en la Escuela de la Diosa y con la gente de Córdoba nos estamos viendo mañana. Mañana es el evento donde vamos a luchar por la libertad en toda la Argentina, por lo menos, no sé, en otros países. Vamos a estar en un montón de provincias argentinas, en Córdoba, en el Parque Sarmiento. A las 2 horas, a las 14 horas, vamos a estar meditando con cuencos. Va a venir mucha gente de Capilla del Monte, van a estar los médicos por la verdad. Y bueno, vamos a estar allí haciendo fuercita, ¿no? Por defender nuestras libertades, ¿no? Ya saben que ciertas cosas no se pueden hablar. Vi que había unas preguntas, pero bueno, no podemos mencionar esas palabras porque van a bloquear el video. Así que, bueno, lo dejamos ahí. Y nos vemos el domingo en el vivo en la Matrix del Misterio, en las 22 horas Argentina. Bueno, gente, ahora sí. Chao a todos. Muchas gracias.